Muy bien, pues buenas tardes. Perdón, ya les habrá explicado mi yo personal, les habrá explicado la situación por la cual no puedo estar presente en la clase. Pero cualquier duda, lo que creo que sí ya les explicaron es que tenemos clase más al rato, a la última hora. Bien, vamos a ver hoy el último tema propiamente de nuestra tercera unidad para que ya podamos la siguiente clase abocarnos al repaso general. Bien, la distribución de probabilidad continua, única que vamos a ver continua dentro de las tres que estamos trabajando, se llama distribución de probabilidad normal, ¿de acuerdo? ¿De qué viene este nombre de normal? Bien, precisamente porque existe una norma empírica que nos dice que algunas colecciones de datos que tienen media, mediana y moda muy similares van a tener una configuración de su gráfica de frecuencias muy similar, en la cual donde está la media se acerca la mediana y la moda, y que al coincidir nos va a dar esa figura muy distintiva donde hay un pico, ¿verdad? Central, un pico en medio de esa gráfica. De ahí viene precisamente la aceptación normalizada de esta distribución de probabilidad. Se utiliza para cuando no tenemos los datos suficientes para utilizar una frecuencia relativa real, sino que existen datos empíricos que nos pueden dar una orientación de esa probabilidad, pero que no se pueden dar con las frecuencias completas. Por lo tanto, no podríamos hacer un cuadro de frecuencias o, peor aún, no podríamos hacer un ejercicio clásico de probabilidad. Bien, entonces esta distribución de probabilidad continua o normal tiene su fórmula también. Bueno, la clase pasada precisamente la conocimos. Para poder obtener esta distribución de probabilidad normal, necesitamos obtener un valor z, ¿verdad? Este valor z va a ser la z correspondiente a la x. Este valor z se refiere a una unificación o a una forma de normalizar los errores estándar o la distribución estándar de nuestras frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a obtener este valor z, y una vez que se obtenga el valor z, que ya vieron que la fórmula es bastante simple, que es la x que estamos buscando menos la media de toda la colección dividida entre ese error estándar o esa variación estándar de la cual estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces solamente necesitamos estos tres datos para obtener la z, que a su vez nos va a dar ese porcentaje de probabilidad que estamos buscando. Vamos a ver que una vez obtenida esa z, vamos a tener esa z en los valores que se encuentran aquí en la columna izquierda de esta tabla, ¿verdad? Entonces pueden ver que hay zetas que son desde 0 hasta casi 4, ¿verdad? 3.9. Si, por ejemplo, tenemos más decimales, los decimales se los vamos aumentando en las columnas de la derecha. Por ejemplo, si obtuviéramos una z de 0.45, vamos a buscar el 0.4, aquí está, 0.4, y el 0.45 sería aumentarle hasta donde está el 5 de la columna correspondiente. O sea que para 0.45 su valor es, aquí está, 0.1736. ¿Ya vieron? 0.1736. Este es el porcentaje o bien su probabilidad. O sea, estamos hablando del 17.36% de probabilidad. O sea, que a lo que vemos aquí en esta tabla ya son las probabilidades. ¿De acuerdo? Ya son las probabilidades. Y precisamente aquí en esta pequeña ilustración que está aquí a la derecha, nos muestra de dónde vienen estos números. Pues vienen precisamente de calcular las zetas a la derecha de esa curva normalizada que normalmente obtenemos
en una gráfica de frecuencias y que esa z nos va a dar el área correspondiente a la curva. Entonces, por ejemplo, un 0.45 le corresponde el 17.36% del área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad, nos va a dar mayor o menor área. Sin embargo, pueden ver que solo la mitad del área de la curva se puede obtener, miren, hasta el punto 50, solo la mitad del área se puede obtener con los números hasta casi el 4 de desviación estándar. ¿Qué sucede? Que la otra mitad son números negativos, es decir, los mismos números que tenemos aquí, pero negativos, corresponden a la otra mitad de la curva. Eso quiere decir que las zetas te pueden dar positivas a la derecha o negativas a la izquierda de la media. Este punto 0 que marca aquí es la media de la colección, ¿de acuerdo? A la izquierda serán negativos, a la derecha serán positivos, y esta es una tabla de zetas positivas, ¿verdad? Zetas positivas. Bien, esta tabla ustedes la pueden obtener, se las voy a dejar aquí como un documento, o bien pueden descargarse una aplicación para su celular que precisamente se llama Valores Z y les va a descargar una tabla. Hay varias aplicaciones de valor Z, ¿de acuerdo? Esas aplicaciones de valor Z, algunas son muy automatizadas, algunas son muy exactas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos valores Z que van hasta 2 decimales, pero hay tablas que están en aplicaciones, tablas electrónicas, donde pueden obtener hasta el valor Z de 4 decimales. Entonces, hay mucha variedad. Yo les recomiendo que se busquen una aplicación que sea de hasta 2 decimales, o sea, que se llegue hasta el 3.99. Pero si hay demás, pues ustedes sabrán si todas las aplicaciones que yo he visto son gratuitas, ¿de acuerdo? No requieren mayor problema. O bien pueden ustedes tener este documento, esta tabla, en su celular o en su computadora para consultar. ¿De acuerdo? Entonces ustedes cuando consulten van a buscar un número. Por ejemplo, esta flecha verde me está dando la Z correspondiente a 1.92. ¿De acuerdo? 1.9, 1.90, que es esta. 1.91, 1.92, o sea, 1.92 equivale al 47.26% de la colección. Bien, esta es la forma en la que funciona, ¿verdad? Formulita, y una vez que obtienes la Z, la encuentras en la tablita. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Y ahí tienes tu valor. ¿De dónde viene esto? Pues les estaba yo comentando que viene de esta regla empírica de que las distribuciones más normales de frecuencia se dan en gráficas como las que están viendo ahorita en su pantalla, donde el centro sería la media, ¿verdad? Y a partir de la media dan los datos hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha son valores positivos, o sea, arriba de la media, y hacia la izquierda valores debajo de la media, ¿verdad? Menos que la media, y por lo tanto nos va a dar valores Z negativos, ¿sí? Ahí están los valores Z que corresponden al 1, 2 y 3 y se va haciendo cada vez más pequeño. En el 4 prácticamente ya no existe separación entre las líneas de la curva normalizada. Por eso ya no aparece el 4, pero es hasta 3. Y es más, se dice que para la Z más menos 1, o sea, el área que está entre el 1 y el menos 1, ocupa el 68% de toda la curva. ¿Qué significa? Que todas aquellos valores de Z que están entre menos 1 y más 1 ocupa el 68% de cualquier población, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué sucede? Que esto no dirán, pues no es el 68% porque queda aquí tanto. Sí, pero la altura de la curva hace que aquí esté la mayoría de la población. Aquí pueden imaginarse ustedes a las personitas flotando y aquí está el 68% de toda la población. Ah, bueno, si estamos hablando de estas dos. ¿Qué sucedería si lo llegamos al más 2 y menos 2? Entre el más 2 y el menos 2 estaría el 95% de toda la población. O sea, al 68 se le suman los 27 para tener el 95% de toda la población. Y entre el más 3 y menos 3 tenemos al 99% de la población. Fíjense que nunca llega al 100 exacto, ¿de acuerdo? Entonces, entre el 3 y el menos 3 tenemos al 99% de la población. Bien, así es como se da la distribución de una curva empíricamente normal. Sabemos que no todas las curvas de frecuencia son así. ¿Sí? Sabemos que no todas las curvas de frecuencia obedecerían esta figura, pero se acepta como algo normalizado para poder hacer el cálculo de las probabilidades. Acuérdense que estamos hablando de probabilidades, entonces no estamos hablando de números exactos, sino de lo que pudiera ser. Acuérdense que estamos en el campo de la estadística inferencial, o sea, lo que podría ser, lo que podríamos anticipar. Y con tan poquitos datos como sería la desviación estándar y la media, con esos dos datos ya podemos calcular o inferenciar cuál sería la probabilidad de obtener uno u otro valor. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a calcular un valor Z. Para esto necesitaríamos la media de una población, su desviación estándar y una X que querramos seleccionar. Vamos a pensar algo que nos interesa en un futuro, no muy lejano, el salario de los maestros. ¿De acuerdo? Estos son números irreales, son números ficticios, por favor. No vayan a creer que son números reales, son números ficticios. Pero vamos a imaginar que los maestros tienen una media de sueldo, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a hablar que la media de sueldo de un maestro es de 40,000 pesos. Bueno, ya ganas tendría yo de que se fuera la media de sueldo mensual, ¿verdad? Pero a lo mejor está hablando de una media anual. Espero que no sea tampoco anual. Pero bueno, vamos a pensar que la media del sueldo anual, ahí te lo dice ya, anual de un profesor, es de más o menos de 40,000 pesos. O sea que el profesor promedio gana 40,000 pesos anuales. Pero hay una desviación estándar de 10,000 pesos. O sea, la desviación estándar es de 10,000, más 10,000 o menos 10,000. Vamos a pensar que es muy difícil que haya maestros que ganen menos de 30,000, pero no es imposible. Entonces, hay una desviación estándar de 10,000. Entonces, aquí nos hace la pregunta, ¿cuál sería el valor Z? Todavía no está preguntando la probabilidad. ¿Cuál sería el valor Z para aquellos que ganan 50,000? Es decir, yo quisiera saber si la media es de 40,000 y la desviación estándar es de 10,000. Bueno, más o menos, ¿cuántos maestros ganan 50,000? Y también quisiera saber cuántos maestros ganan 30,000, o sea, de 30 a 40,000. O sea, que estamos hablando de los que ganan más de 40,000 y los que ganan menos de 40,000. Son dos preguntas, ¿de acuerdo? El valor Z para aquellos que ganan hasta 50,000 y el valor Z para los que ganan entre 30,000 y 40,000. Bien. Vamos a utilizar nuestra fórmula. Primero hay que encontrar la Z de cada una de esas X. Entonces son dos problemas que vamos a resolver ahorita. Una X son 50,000 y la otra X son 30,000. La media, 40,000, pues es el promedio de los maestros. Y la desviación estándar que dice aquí abajo serían los 10,000.
Bien, entonces para la X de los 50,000, o sea, los que ganan más, voy a hacer la resta 50,000 menos 40,000, que sería la media, y luego lo divido entre los 10,000, que es la desviación estándar. Y me da un total de 1. ¿Por qué? Porque 50,000 menos 40,000 son 10,000. 10,000 sobre 10,000, 1. No hay más. ¿De acuerdo? Vámonos a buscar la Z para los de 30,000. Entonces vamos a hacer la resta de 30,000 menos 40,000. ¿Qué pasa aquí? Que 30,000 es menor, ¿verdad?, que los 40,000. Eso significa que me va a dar un número negativo. 30,000 menos 40,000 son menos 10,000. Sobre los 10,000, pues 10,000 sobre 10,000 me da 1, pero como es negativo entre positivo, me va a dar menos 1. Ahí está la cantidad. Entonces, para ambos me va a dar 1, pero uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Si yo busco ese dato en mi tabla, allá está. El 1 positivo son 0.3413, que estaría a la derecha de la media. Pero el menos 1 sería exactamente lo mismo, pero a la izquierda de la media. O sea que también serían 0.3413. ¿Qué es lo negativo? La Z. ¿El resultado es negativo? No. Estos nunca van a ser negativos, siempre van a ser positivos porque son probabilidades. ¿Se acuerdan que uno de los axiomas de las probabilidades decía que no hay probabilidades negativas? Todas son positivas. Entonces, tanto los que ganan más de entre 40 y 50,000 son el 34.13% de los maestros, como los que ganan entre 30,000 y 40,000 son otro 34.13%. Es decir, tanto unos como otros son la misma cantidad de maestros, nada más que unos ganan entre 30 y 40,000 y los otros ganan entre 40 y 50,000. Sin embargo, esta es una aplicación muy básica de nuestra fórmula de la Z. Bien, aquí en este caso vimos que la Z1 para los 50,000 está a la derecha y la Z del menos 1 de los 30,000 está a la izquierda. ¿De acuerdo? Tienen la misma distancia, pero uno a la derecha y uno a la izquierda. Allá está. Aquí quedarían los 40,000, que sería el 0, la media. Y de la media hacia la desviación estándar 10,000 son los 50,000. Y hacia el otro lado, a los 30,000, son los otros 10,000. Entonces, aquí está la cantidad de gente que gana entre 30 y 40,000, toda esta de aquí. Y de entre 40 y 50,000 sería toda esta gente de aquí. ¿De acuerdo? Bien, así es como obtenemos la probabilidad a partir de una fórmula de Z. Ahora bien, existen 4 situaciones en las que podemos utilizar esto de la Z y encontrar áreas de la distribución normal estándar. La primera forma es lo que acabamos de hacer. Es encontrar el área que está entre la media y la Z. Y simplemente buscamos el valor como está en la tabla. Como les dije, el 34.13% gana entre 40 y 50,000. Esa sería una aplicación sencilla, la primera. Pero existe una segunda aplicación. Cuando hablamos de aquellos que ganan más allá de una cantidad, ya sea mayor o menor de la Z. Entonces, a esa hay que utilizar la información de que la mitad de cada una de la curva tiene 50%. O 0.5 y se le va a restar, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver el ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo de la número 2 cuando te preguntan, bueno, ¿cuántos maestros aproximadamente habrá que ganen más de 50,000? O sea, solamente buscamos entre los que ganaban entre 40 y 50.
Pero ¿cuántos serán los que ganan más de 50? O de 50 para arriba. Entonces estamos hablando de una cantidad que todavía no conocemos. Habría que restarle a todo el pedazo de curva que es la mitad, restarle lo que ya obtuvimos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Existe una tercera aplicación cuando existen dos puntos en diferente lado de la media. Por ejemplo, si yo dijera cuántos maestros ganan entre 30,000 y 50,000. 30,000 está a la izquierda y 50,000 está a la derecha de la media. Es decir, uno tiene una Z negativa y la otra tiene una Z positiva. Entonces, ahí esas áreas se van a sumar, ¿verdad? Es bastante sencillo. Y la cuarta aplicación, que sería encontrar el área en dos zetas o en dos puntos que están del mismo lado de la media. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo ambas zetas son mayores que la media, se va a restar una a la otra. Si ambas son menores que la media, igual se van a restar una a la otra. ¿Qué podemos encontrar aquí? Solamente para que hagamos un pequeño ejercicio de memoria. Si estamos buscando el área sencilla, el primer caso es el valor que está en la tabla. Para el segundo caso, se va a restar al 50, le vamos a restar lo que nos dé. En el tercer caso, se van a sumar ambas áreas. Y en el cuarto caso, se van a restar ambas áreas. ¿Qué tenemos entonces? La 1, nada. La 2, resta. La 3, suma. La 4, resta. ¿De acuerdo? Es como para que no se nos olvide. Primer caso, no se hace nada. Segundo caso, se resta. Tercer caso, se suma. Cuarto caso, se resta. Nada, resta, suma, resta. Nada, resta, suma, resta. Para poder hacer la solución de cada tipo de problema. Bueno, esto es solamente una técnica de memoria, pero acuérdense, cuando solo vamos buscando una Z, no se hace nada. Cuando buscamos dos Zetas, ¿de acuerdo? En este caso, la tercera, que están de ambos lados, se suman. Cuando están del mismo lado, se restan. Y cuando estamos buscando más allá de, entonces esta también se resta, pero se resta a la mitad de la tabla. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. La primera aplicación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un rango como X, que va a ser entre la media y la X. Dice, utilizando el mismo ejemplo que acabamos de hacer, que el ingreso anual medio es de 40,000 y la desviación estándar es de 10,000, dice, ¿cuál es el área bajo la curva normal entre 40 y 50,000? 40,000 es la media, o sea, no hay que buscarle nada, ¿verdad? Es 0. Y 50,000, pues ya buscamos nosotros nuestro valor, ahí está, es 1 y que en la tabla corresponde a 0.3413. Eso significa que el 34.13% de los maestros deben ganar entre 40 y 50,000. ¿De acuerdo? El 34.13% o el 0.3413 de probabilidad de que encuentres maestros que ganan entre 40 y 50,000. ¿Sí? Esa sería la primera aplicación. Simplemente un área a la derecha. Si hacemos lo mismo, pero dice cuál sería la probabilidad de un ingreso anual específico elegido al azar entre 19,000 y 40,000. Aquí me está preguntando qué tan probable es que al agarrar a un maestro, este maestro gane entre 19,000 y 40,000. Esa es la aplicación número 1, ¿de acuerdo? Quiero que cuando yo llame a un maestro, este maestro quiero saber qué tan probable es que gane entre 19,000 y 40,000 pesos. No tengo el valor de 19,000.
Así que lo que tengo que hacer es calcular el valor Z para los 19,000. Utilizo mi fórmula, ¿se acuerdan de mi fórmula? En la cual vamos a restar la X a la media y lo dividimos entre la desviación estándar. 19,000 menos 40,000 son menos 21,000. Entre 10,000 me da a menos 2.1. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando que está a la izquierda de la media, ¿verdad? Ahí está. Vamos a buscar, aquí está, dice el resultado es menos 2.10. Hago a un lado el signo. Aquí está el 2. Aquí está el 2.1, o sea que sería 48.21. Vamos a ver. Bueno, aquí se fue a 48.26, pero ¿por qué sería el 2.11? En este caso sería 48.21 o 48.26 calculo acá. ¿De acuerdo? Eso significa que el área bajo la curva es de 0.4826 o el 48.26% de los maestros ganan entre 19,000 y 40,000. ¿Sí? Ahora, la segunda aplicación dice que vamos a encontrar un área que está más allá, ya sea más allá hacia arriba o más allá hacia abajo, de la Z. ¿De acuerdo? Eso hace que podamos dividir la curva en dos partes y cada parte tiene el 50% o el 0.5. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al agarrar un maestro sea de los que ganan menos de 19,000? Bueno, ya habíamos hecho el cálculo de los 48.26, ¿verdad? De los de 19 a 40,000. A esos se los voy a restar a los que están todos a la izquierda de la curva, que sería el 0.50 o el 50%, y me da 0.0174, que es este pedacito, ¿de acuerdo? Eso significa que el 1.74% de los maestros ganan menos de 19,000, porque aquí están los 19,000 y aquí están los que ganan menos. Afortunadamente son los menos, ¿verdad? Muy pocos maestros ganan por abajo de los 19,000. Entonces, restamos a los 50,000 los 48.26 y me da 0.0174. Bien. Ahora, si la pregunta es diferente, ¿qué porcentaje de profesores recibe ingresos anuales de 64,500 o más? Bueno, aquí estamos preguntando por los ricachones, ¿verdad? Por los que ganan más. Pues voy a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Para 64,500 le resto los 40,000, que es la media, y lo divido entre los 10,000, o sea, sería 24,500. Entre 10,000 me da 2.45. Tengo que agarrar mi tabla y busco en mi tabla dónde está 2.45. Vamos a regresar a la tabla para verlo. Aquí está. 2.45. 2.4 y nos corremos hasta el 5. Ahí está acá. 2.45 es 49.29. Ahí estamos. A ver. Ahí está, 49.29. Si le resto, porque aquí me está hablando de los que ganan más de 64. Entonces tengo que restarle al 0.5, que es el resto de la curva. Le resto los 0.4921 y me da 0.0071. Es decir, que solamente el 0.71% de los maestros ganan más de 64,500. Desafortunadamente, hay muy poquitos maestros que ganan mucho, ¿de acuerdo? Ni siquiera el 1%. Ahí está. Dice, solo el 0.71% de los profesores tienen ingresos anuales de más de 64,500 o de 64,500 o más, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la segunda forma, cuando hablamos de un punto más allá de la Z. Bien,
Aquí está la explicación gráfica. Todo este lado es el 50% o el 0.5. Aquí está la de 2.45, que eran los 64.500, que equivale a 0.4929. Le resto a los 0.5 los 49.29 y me queda 0.0071. Solo este poquito de gente que está aquí bajo la curva. Acuérdense que es debajo de la curva, no aquí arriba. Debajo de la curva, todo este cachitito nada más que está aquí abajo de la curva es el grupo de maestros que ganan de 64.500 para arriba. ¿Quedamos? Bueno, sé que no me pueden responder. Tercera aplicación. Cuando se combinan dos áreas, es decir, un área está a la derecha de la media y la otra área está a la izquierda de la media. O sea, uno es mayor que la media y la otra es menor que la media. Cuando tenemos este caso, vamos a usar los mismos datos y tenemos que encontrar el área bajo la curva entre esas dos cantidades. Las cantidades son los que ganan 32.000 y los que ganan 51.200. La pregunta sería, ¿cuántos maestros ganan entre 32.000 y 51.200? Necesitamos dividir la pregunta en dos partes. Primero hacemos la de 32.000, que aquí está, 32 menos 40.000 sobre 10.000, me da menos 0.8 porque 32.000 es menor a 40.000, es negativo. Y para los 51.200, pues obviamente va a ser positivo porque es mayor. Son 11.200 sobre 10.000, son 1.12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el área o el porcentaje de estos dos números. ¿De acuerdo? Para menos 0.8, a ver, ya tienen su aplicación ustedes allá. Busquen su aplicación de la curva Z. ¿No la tienen todavía? Búsquenla, por favor. A ver, yo voy a abrir la mía. ¿Dónde está mi aplicación de Z? Me acuerdo que lo tenía aquí. Aquí está. A ver, se las voy a mostrar. Aquí está. Aquí está mi aplicación Z-Table. Pero no es porque haga una danza o algo así. Ahí está. Está abriéndose. Ahí está. Ok. Estos son anuncios. Ahí está mi tabla Z, ¿verdad? Y me está preguntando por menos 0.8. Obviamente hago caso omiso del negativo. Y aquí está 0.8 sería, miren, tiene un decimal más. Este utiliza un punto decimal más. Entonces serían 0.8, sería 0.28814. Pues el 2881 es suficiente, ¿verdad? Y vamos a verlo. Ahí está, perfecto. Encontrado. Dice, y el área de la curva va para 1.12. Pues aquí vamos a buscar el 1.1. Aquí está 1.1. Corremos a 1.10, 1.1, 1.12, que sería 0.36. Ahí se va a borrar. 1.12. 0.3686. Vamos a ver si es correcto. Ahí está, es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo mis dos valores bajo la curva, o lo que es lo mismo, las dos áreas o los dos porcentajes de probabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Como uno es negativo y el otro es positivo y estamos buscando entre los dos, ¿sí? Vamos a sumarlos. Se suma el 2881 más el 3686 y me da 0.6567. Ahí está. Quiere decir que los que ganan 32.000 a 40.000 son este punto 2881 y los que ganan de 40.000 a 51.200 son estos de aquí. Y yo quiero saber de los que ganan de los 32.000 a los 51.200
que sería el 65.67% de los maestros. Por lo tanto, si yo agarro a cualquier maestro y le pregunto, hay un 65.67% que me responda que gana entre 32,000 y 51,200. Ahí está. Su probabilidad es 0.6567 o que el 65.67% de los profesores deben tener ingresos entre 32,000 y 51,200. Todo esto bajo el precepto de que son normalizadas. Estamos hablando de una curva normalizada empíricamente aceptada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la cuarta aplicación? Bueno, la cuarta aplicación resulta que las dos áreas están del mismo lado de la media. Es muy parecido a lo que pasa en la segunda aplicación. Le vamos a restar un área a la otra. Como restábamos el área del 50%, le restábamos el área que nos daba. Esto se va a dar en algunos ejemplos como el siguiente, usando los mismos ejemplos. ¿Cuál es el área bajo la curva? O bien, la probabilidad de maestros que ganen entre 42,000 y 51,200. Si se dan cuenta, ambos números son mayores a 40,000. Por lo tanto, ambos están a la derecha. Y ahí está. Volvemos a dividir el problema en dos partes. Los de 42,000 nos va a dar 0.2 positivo. Y los de 51,200 nos va a dar 1.12 positivo. ¿De acuerdo? Eso significa, ahí volvemos a nuestra tabla Z. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde está su tabla Z? Por favor, saquen su tabla Z. Dice 0.2. Vamos a buscar. Y si no alcanza, lo corremos hacia arriba. Ahí está. Es que 0.2 al contrario, lo corremos hacia abajo. Aquí está, ahí está. 0.2, aquí está, es 7930. 0.7930. Exactamente, 0.793 es lo mismo. Y para 1.12, aquí buscamos el 1.1, 0, 1 y 2 es el 3686 que habíamos buscado hace un ratito. Entonces tenemos, ahí está, 3686. ¿Qué hacemos con esto? Aquí se restan, ¿verdad? A 3686 le resto el 0.0793 y me da a dar 0.2893. Si lo hiciste al revés, 0.0793 menos 3686 te va a dar el mismo número pero en negativo. Pero acuérdense que las probabilidades no pueden ser negativas, entonces simplemente le quitas el negativo y te da lo mismo. Ahí está. Los que ganan 42,000 están aquí, los que ganan 51,200 están aquí, y entre uno y otro, como están del mismo lado, a lo que gana el grupo grande le resto el grupo chico. Vean, al grupo grande le resto el grupo chico y me da la cantidad de maestros que ganan entre esas dos cantidades, que es el 28.93%. ¿De acuerdo? Entonces, su probabilidad de encontrar un maestro con esa cantidad es del 0.2893, o lo mismo es que decir que el 28.93% de los maestros ganan entre esas dos cantidades. Bien, hasta aquí podríamos decir que podríamos nosotros resolver ya más problemas. Por ejemplo, en este caso, ambos son negativos. ¿Por qué? Porque ambas cantidades son menores a los 40,000. Entonces tenemos un menos 2 y tenemos un menos 5. ¿De acuerdo? Hacemos la resta. Te da 0.4772 y 0.1915. Y tenemos el 0.2857 porque ambas cantidades están del lado negativo.
Ahí es exactamente lo que hicimos del otro lado, lo hicimos del lado negativo, se restan ambas áreas y ya tenemos nuestra cantidad. ¿Sí? Ahí está. La probabilidad de seleccionar un ingreso entre 20,000 y 35,000 es 28.57%. Ojalá que ustedes no caigan en ese grupo porque son los que perciben menos. No. Ok. Y lo que nos quedaría sería hacer ejercicios de práctica, pero esos los haríamos en la clase de la tarde para los de primaria y en la clase del martes. Creo que no sé si les explicaron, pero el maestro Irigoyen nos está consiguiendo que algunos de sus profesores nos cedan clases para poder terminar de hacer los repasos, ¿de acuerdo? Y resolver sus dudas. En el caso de las compañeritas de educación preescolar, después de este video van a tratar de conectarse. Creo que ya se los dije hace un ratito. Ahorita creo que a ustedes les tocaría, creo que a las 4:20. A las 4:20 traten de conectarse conmigo y yo ya debo estar disponible para resolver dudas. En el caso de los de primaria, yo ya no voy a estar disponible después de este video, que sería ya a las 3, por ejemplo, que ya estarán ustedes viendo este video, pero nos vemos a las 6:45 y a las 6:45 respondemos estas dudas que tengan del video que acaban de ver. De todas maneras, tenemos clase el próximo martes, ya no tenemos examen. El examen sería hasta el jueves, ¿de acuerdo? El jueves tenemos examen, pero por favor nos vemos el martes para hacer los repasos necesarios y concluir con este tema si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias por su atención, nos vemos, pórtense bien, adiós.